bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Como ustedes saben, el día de hoy rindió un informe el secretario de Energía. Escuchamos con atención el informe que él rindió, como lo harán otros integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. Por supuesto, nosotros conocemos las bondades de la reforma energética. Mucho de lo positivo de la reforma energética fue propuesto por Acción Nacional. Lo que debemos decir es que nos sorprendió enormemente la omisión del secretario sobre el tema del precio de la gasolina. Nos parece una omisión muy grave en el informe que él rindió hoy por la mañana. Estos son datos duros y concretos. El precio del petróleo, como aquí se puede apreciar, disminuyó 53% de junio a marzo. Ha bajado 53% el precio del petróleo, y lo que está ocurriendo en el resto del mundo, volteemos a ver el caso de los países con los que tenemos frontera, Estados Unidos y Guatemala. La gasolina ha bajado en consecuencia casi 20%. Hay países como Costa Rica, como Panamá, donde el precio de la gasolina ha bajado incluso más, hasta 30%. Y en México, lejos de bajar el precio de la gasolina, sigue aumentando el precio de la gasolina. Esto nos parece que es particularmente grave. Gracias. Esto nos parece que es particularmente grave. El gobierno mexicano, como ustedes saben, compra el 50% de la gasolina que se vende en el país en Estados Unidos. El gobierno mexicano está comprando gasolina a 8 pesos el litro, y esa misma gasolina la está revendiendo en México a más de 13 pesos. Esto nos parece absolutamente injusto. Ahora, habrá quien diga que por qué no bajó el precio de la gasolina cuando gobernaba el PAN, y en esto quiero ser muy contundente y plantearlo con mucha puntualidad. Lo que ustedes observan aquí como la línea anaranjada es el precio de la gasolina en Estados Unidos. La línea azul es el precio de la gasolina en México. Como ustedes pueden observar, prácticamente durante todo el sexenio, la gasolina estuvo más barata en México que en Estados Unidos, salvo pequeñísimas excepciones que aquí están claramente señaladas. Lo que jamás había ocurrido es una brecha enorme como la que hoy estamos viendo, donde en México la gasolina vale casi 14 pesos, cuando en Estados Unidos está en 8 pesos. Es decir, hoy en México la gasolina está casi 6 pesos más caro cada litro que en Estados Unidos. Es decir, la gasolina en México está 70% más cara que la gasolina en Estados Unidos. Por eso, lo que nosotros sostenemos, y además lo sostenemos con absoluta responsabilidad, es que debe bajar el precio de la gasolina. Si bajó el precio del petróleo, debe bajar el precio de la gasolina. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que la reducción del 50% del precio del petróleo podría implicar el crecimiento de la economía mundial hasta de 1 punto porcentual adicional. Es decir, hay que entender que bajar la gasolina puede llevar a reactivar la economía, particularmente en industrias que son altamente sensibles a su precio, como son las industrias de alimentos, de productos químicos o la propia metalurgia. Nuestro llamado es muy concreto, es un llamado de sentido común. Si bajó el precio del petróleo, debe de bajar el precio de la gasolina. Las bondades de la reforma las conocemos. Lo que nos ha sorprendido enormemente es la omisión sobre el precio de la gasolina. Es que hay que reconocer que es histórico que en Estados Unidos el litro esté a 8 pesos y que aquí en México se esté vendiendo casi a 14 pesos. Este diferencial de 70% es un diferencial sin precedentes que debiera llevar al gobierno mexicano a reconsiderar su posición y a bajar el precio de las gasolinas. Sobre el resto del informe, pues son datos que ya conocíamos. Nosotros conocemos a fondo la reforma energética y conocemos las partes positivas. Lo que nos parece inadmisible es que hoy el gobierno mexicano esté comprando gasolina en Estados Unidos a 8 pesos y revendiéndola en México a casi 14 pesos. Hay que recordar, la mitad de la gasolina que se vende en nuestro país se importa, y esta reventa a un precio 70% mayor nos parece absolutamente inadmisible. Sobre la segunda pregunta,
El Partido Acción Nacional, por supuesto, se ha sumado a esta solicitud de que se aclaren absolutamente todas las dudas sobre la Ley de Aguas Nacionales. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, apoyaríamos un proyecto privatizador. No hay nada que esconder y lo que hemos pedido y se ha acordado por unanimidad en la propia Junta de Coordinación Política es que se abra un espacio de diálogo tan amplio como sea necesario para que se aclaren todas las dudas, se revise el dictamen, se haga un comparativo serio de la ley vigente con la propuesta de ley y cuando estén aclaradas las dudas, entonces sí lo podamos discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados. Nosotros estamos a favor de que se abra un espacio tan amplio de tiempo como sea necesario para que sean aclaradas todas las dudas y que se disipe esta falsedad de que se pretende privatizar el agua. Por supuesto que en la refinación hay una gran área de oportunidad si tomamos en cuenta que el 50% de la gasolina que hoy se vende en nuestro país se está comprando en otras partes del mundo. Es decir, somos grandes productores de petróleo, pero la mitad de nuestro petróleo se va a otras naciones, allá lo refinan, lo convierten en gasolina, allá es donde se dan las inversiones, se generan los empleos y nos está regresando con un sobrecosto muy importante. Por supuesto que en refinación hay un área de oportunidad importante.